Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar. Lo primero que vamos a hacer es convocar al director de aquí del Centro Cultural, el diputado nacional Juan Carlos Junio, con el objeto de una distinción al, no diría que excluyente, pero principalísimo centro de esta noche. Juan. Gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro Centro Cultural. Hoy es un día de reconocimiento, es un día, yo diría, de alegría y como siempre de compromiso. Como decía Eduardo, al que le agradezco muy especialmente que hoy esté aquí acompañándonos, haciendo su aporte a este encuentro que seguramente será muy interesante y muy feliz. Tengo un único propósito de estas palabras en esta circunstancia, que es el de, en nombre de la dirección de nuestro Centro Cultural Floreal Gorini, hacerle nosotros también un reconocimiento por este premio a la obra de Atilio, que bueno, en esta circunstancia es sobre un libro, pero en realidad marca toda una larguísima trayectoria de aporte de Atilio al pensamiento crítico, al debate de ideas en nuestro continente y más allá de nuestro continente, en nuestro país. Bueno, y muy especialmente lo hago en nombre de toda la comunidad de nuestro Centro Cultural. Atilio es un hombre de nuestra casa, de este centro también, de la cultura crítica, de forma tal que, como decía al inicio, con una gran alegría y con muchísimo cariño y en nombre de todos, quiero entregarle también yo un reconocimiento que dice: el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini Atilio Borón, en reconocimiento por el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y por su aporte a nuestro Proyecto Cultural Solidario Buenos Aires 2013. Atilio. Gracias, Juan. Hay algunos agradecimientos que en particular queremos hacer, destacar la presencia de Carlos Martínez Mendoza, el embajador de Venezuela, la de Jorge Lamadrid, el embajador de la República de Cuba, que también se encuentra, y la de Gloria Vidal, embajadora de Ecuador en nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia. Está como para que te infles el pecho pertinentemente, y también la sincera felicitación, que también se haya presente, por este Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Quienes hemos leído tu libro y asistido a las conferencias en las cuales desarrollaste el contenido del mismo, sabemos de la justicia de este reconocimiento y de la importancia de tu aporte en la lucha antiimperialista que se viene librando en nuestra América. Te hacemos llegar un fuerte abrazo en el convencimiento de seguir transitando juntos el camino de la liberación de nuestros pueblos. Patricio Llegaraya, que también he visto por allí, secretario general del Partido Comunista. En primer lugar, quiero decir que quiero hacer una referencia personal, porque más allá de que nos conocemos hace muchísimos años, lamentablemente, ¿no? Se dice en esos casos, y hemos compartido más de un viaje al exterior y compartimos pasiones futbolísticas de los mismos colores, azul y amarillo. Sí, nadie está para hablar demasiado, así que por favor les ruego. Bueno. Digo, más allá de eso, de tantas veces que nos cruzamos y de tantas veces que ha estado Atilio en nuestros programas, en nuestras propuestas, para mí es un orgullo muy fuerte que él me haya escogido para este formato de entrevista pública, en el cual simplemente jugaré el papel de disparador con algunas preguntas para después dar paso a las de ustedes. Además, estamos festejando los 70 años de Atilio, que fueron hace
un rato ya, el 1 de julio, ¿no? Del 43. Y estamos festejando este premio Libertador al pensamiento crítico por el libro. Y bueno, che, estamos festejando estar juntos nada más y nada menos en un momento que no es solo de resistencia, ¿no? Quiero reivindicar aquí, recién escuchaba el audio con las palabras de Floreal Gorini y pensaba cuando esto todavía era un sueño, cuando todo este edificio era un sueño, y Floreal insistía con que, como dice también la placa que está al lado o al costado de los ascensores arriba, todas las batallas son importantes, pero sin duda la batalla clave es la cultural. Pensaba cuántas veces nos juntamos aquí como espacio meramente de resistencia, de amucharnos entre los del palo y nada más. Y hoy seguiremos siendo los del palo, pero yo los del palo no somos los únicos. Hay muchos más del palo y la etapa no es nada más de resistencia, es de avance, con todos los procesos de reflujo que pueda haber, pero no perder eso de vista, o sea que no es solo festejar, estar juntos, sino la etapa en la que estamos juntos. Eso es muy lindo, realmente. Y yo empezaría por una pregunta, no una pregunta, una reflexión a propósito del pensamiento crítico, respecto de que justamente no es un premio al pensamiento panfletario, ¿no? Yo le decía recién a un colega, tanta habitualidad que tenemos la gente de izquierda de convencernos entre los convencidos. Quizá no solo de la izquierda. Entonces, un premio al pensamiento crítico. Yo quiero recordar que esto fue instituido por el propio comandante Hugo Chávez para promover y alentar el pensamiento crítico en nuestra América. Un premio al pensamiento crítico es toda una distinción intelectual. Pero la pregunta con la que quería largar es, en algún sentido políticamente incorrecta en cuanto a que exige o exigiría que te corras de alguna pretensión de humildad. ¿Qué escribiste para que te premien? Bueno, lo que escribí fue una tentativa de entender la encrucijada de América Latina hoy en un contexto internacional que a mí me parece que es profundamente peligroso y que creo que era necesario introducir en la reflexión que hacemos de la izquierda una serie de variables que habitualmente no eran consideradas. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo que tuviera que ver con la geopolítica en el marco del pensamiento tradicional de la izquierda era rechazado como producto de un pensamiento reaccionario y fascistoide, que obviamente cuando uno se remonta a la génesis de lo que es la geopolítica, tenía ese contenido. Esto nace en Alemania, luego se traslada a Suecia, Inglaterra, ¿no es cierto? Pero siempre con un contenido, hasta te diría, casi racista. Pensar en la geopolítica para la izquierda era casi un crimen, ¿no es cierto? Era una forma de pensar que no era la nuestra. Pero de repente hubo, me parece a mí, en los últimos 10 o 15 años, una transformación a partir de lo que ha sido el avance del capitalismo en esta nueva fase, la fase que arranca con la contrarrevolución neoliberal, en donde el tema de la apropiación territorial, el despojo, el saqueo territorial, obligó a repensar la política, la economía, la cultura en términos que tuvieran que ver con la geografía y con el territorio, ¿no es cierto? Y yo noté que había una enorme falencia, una enorme laguna en ese terreno y que era importante hacer un primer aporte inicial, digamos, que está muy lejos de ser definitivo. Mi libro, creo que si tiene algún mérito, es el de haber abierto algunas pautas para trabajar e investigar en profundidad algunos de estos temas. Yo supongo que eso fue lo que entusiasmó al jurado que me confirió el premio. Y si hubiera que hacer un ranking de cuáles son esas pautas, ¿cuáles serían? Mira, podio. A ver, de pautas, vos dirías de qué. Las pautas para investigar. Ah, pautas para investigar. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Neopenetración de Estados Unidos en América Latina? Sí, o la tentativa de recolonización. Ahí después, en todo caso, vuelvo sobre esto. Y yo te diría, en primer lugar, un tema absolutamente crucial es el tema de recursos naturales. Es decir, acá vienen por el saqueo masivo, indiscriminado y lo antes posible de todos los recursos naturales, empezando por el agua,
del cual se habla mucho menos, siguiendo por el petróleo, minerales estratégicos, biodiversidad, todo eso. Y la segunda pista mete pauta para trabajar y meterse a fondo toda la nueva concepción militar de los Estados Unidos, de la guerra cibernética, la guerra que se hace prácticamente con muy pocos soldados, tenés vehículos no tripulados submarinos, vehículos no tripulados de tierra, vehículos no tripulados por aire, que son los drones, con lo cual cambia, digamos, las formas tradicionales de la guerra. Yo ahora justamente estuve en Venezuela conversando con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas y planteaban ellos muy claramente de que, bueno, la idea del combate militar, de la guerra, ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Y eso supone que nosotros y los ejércitos de América Latina, de los países de izquierda y progresistas, tienen que estar pensando seriamente cómo contrarrestar esta nueva ofensiva del imperialismo, que además utiliza una nueva tecnología militar, ¿no? Sin embargo, no figura América Latina en todo lo que pueda leerse, al menos en los denominados medios hegemónicos, pero también por parte de analistas presumiblemente progresistas o de izquierda. No figura América Latina entre las preocupaciones que se marcan como centrales de los Estados Unidos. Yo diría que desde los documentos Santa Fe 1 y 2 no se ha vuelto a hablar de la importancia que el subcontinente particularmente puede tener para la Casa Blanca. La moneda habitual no es América Latina en cuanto a cómo se contemplan los intereses de Washington. Siria, para tomar un caso de la coyuntura, con noticias de las últimas 48 horas que hablan prácticamente de una intervención militar desde el exterior, con bombardeos marítimos. Por supuesto que es Egipto, por supuesto que es el centro de Asia, por supuesto que se habla de China como potencia mundial emergente y como nuevo actor del siglo XXI. No es América Latina lo que podemos denominar, insisto, con la figura moneda circulante respecto de las preocupaciones que pueda tener Washington. Esto es incorrecto, es una pereza intelectual, es no advertir o no saber leer entre líneas. ¿Por qué? No, porque yo creo que esa es una de las más extraordinarias mentiras de la historia diplomática mundial y que ha penetrado tan profundamente que ya prácticamente se acepta como un hecho indiscutible. Es más, cuando uno escucha a los funcionarios del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, o analistas del mayor nivel de los Estados Unidos, tomemos el caso Arturo Valenzuela, que fue secretario adjunto de Asuntos Interamericanos en la época, al primer turno de la administración Obama. Él dijo, a propósito, cuando vino el golpe abortado en Ecuador, en septiembre del 2010, él dijo en un momento, en una entrevista, miren, para el presidente Obama está muy preocupado como para entretenerse en esto que es un acto de indisciplina policial. Así fue como lo definió embajadora, un acto de indisciplina policial. Lo que era claramente un golpe de Estado, pero montado según el manual de la CIA. Fracasó porque hubo una reacción popular inesperada, ¿verdad? Y él dijo entonces, el presidente Obama está preocupado en primer lugar por Medio Oriente. Digo, ahí está el petróleo, ahí tenemos a nuestro aliado estratégico fundamental, ¿verdad? Con quien después Obama diría tenemos unas relaciones eternas de amistad, pocos años después diría eso Obama, en Jerusalén, y además en esa región tenemos Irán, que es nuestro gran enemigo. Y después el presidente Obama de eso se preocupa por la situación de Europa, porque Europa es nuestra aliada tradicional, descendemos de Europa, hablamos un idioma europeo, etcétera, etcétera. Inglaterra es nuestra madre patria, así que el segundo campo de preocupación es Inglaterra. Tercer campo, Extremo Oriente, porque ahí está la China, emerge como una gran potencia económica nueva. Ahí tenemos las dos Coreas, una próspera y en la abundancia, los otros unos locos con unas armas nucleares de destrucción masiva que tenemos que controlar, y tenemos Japón que está en 20 años de depresión económica, recién empezando a salir ahora. Y en cuarto lugar, viene Asia Central, por eso que vos decías, Eduardo, porque en caso de que Medio Oriente se produzca un desbaratamiento total, habría que sacar el petróleo por los países tanes, ¿no? Kazajstán, Afganistán, todo eso. Así que en quinto lugar vendría América Latina y no moleste más. Realmente no nos importa. Eso está profundamente arraigado, como un sentido común, ¿no es cierto?,
que ha penetrado incluso a nivel de las élites económicas, políticas e intelectuales de América Latina. Si no, no hubieras tenido en la Argentina la facilidad con la que una presidencia como la de Menem introdujo la tesis del alineamiento automático, las relaciones carnales con Estados Unidos. No valemos nada, no valemos absolutamente nada, por lo tanto aceptemos lo que Estados Unidos nos quiere dar. Ahora vos fíjate, a esto yo contrapongo dos cosas. Primero, lo que podría ser una nota de color. Zbigniew Brzezinski, que es uno de los más extraordinarios y lúcidos intelectuales de la derecha americana. El autor de la era tecnotrónica. La era tecnotrónica, asesor de Carter. El gran tablero mundial, digamos, y ahora acaba de publicar un libro interesantísimo, salió a finales de año después de la República. Quien previó la caída de la Unión Soviética. Previó la caída de la Unión Soviética, exactamente. Mucho antes de que aparecieran los síntomas. Bueno, Brzezinski, cuando presenta el gran tablero mundial, es un libro muy interesante, finales de la década de los 90, y lo presenta en un auditorio en una universidad americana, en la Universidad de Columbia. Yo tuve la suerte de estar presente en ese momento, ¿no es cierto? Y fue muy interesante porque él describe en el libro las diferentes regiones: Europa, Extremo Oriente, Medio Oriente, Asia-Pacífico, etc. Y América Latina no aparece, para nada. Entonces, en un momento determinado, cuando él termina de hacer la explicación, viene un periodo de preguntas, etc. Y yo le pregunto, profesor, me parece que falta algo en ese gran tablero de la política mundial, falta América Latina. La respuesta tuvo toda la soberbia propia de un aristócrata polaco, huido del comunismo polaco después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, bueno, tampoco he hablado de Oklahoma. Y entonces me dice, porque usted comprenderá, me dijo, casi reprendiéndome, que América Latina es una cuestión de política doméstica para nosotros, no es una cuestión de política exterior. Digo, esto es interesante. Y estoy hablando no de un panfletero, estoy hablando de uno de los más lúcidos, agudos y notables pensadores políticos del imperialismo, que dijo toda la verdad. Con total desfachatez. Tampoco hablé de Oklahoma, así que ¿para qué voy a hablar de América Latina? Esto es política doméstica. La política internacional es China, es Japón, es Rusia, es Europa, ¿no es cierto? Es la India, el sudeste asiático. Este es el tema. Entonces, yo diría, primero, esto demuestra claramente que les importamos y mucho. Segundo lugar, si América Latina fuese así de irrelevante como ellos dicen, yo necesito que alguien me explique por qué la primera doctrina de política exterior de los Estados Unidos es la doctrina Monroe, de 1823. Todavía no se había producido la batalla de Ayacucho en 1824, que pone fin a la dominación española en Iberoamérica, en Hispanoamérica, ¿no es cierto? Y ya ellos, un año antes, habían dicho que América para los americanos, que fue además arregladamente interpretada por muchos patriotas a lo largo del siglo XIX, diciendo es América para los norteamericanos. Incluso alguien de acá como Roque Sáenz Peña, tan elogiado por José Martí en la Conferencia Panamericana de 1889, ¿no es cierto?, planteaba un poco esa tesis, América para la humanidad. Dice, y Martí repite e insiste con América para la humanidad, o patria humanidad, después diría Martí, ¿no es cierto? Pero Sáenz Peña planteando América para la humanidad, no para los americanos. Entonces, la segunda doctrina política exterior viene apenas un siglo más tarde. O sea que este continente es tan importante que a la hora de la hora, la primera doctrina la elaboran para nosotros. Cuando se trata de contener el comunismo, como se decía en la Guerra Fría, aparece la famosa doctrina Kennan, de que después la adopta Truman, entonces pasa a ser doctrina Truman, contención del comunismo. ¿Mediante qué? Mediante alianzas político-militares en diferentes regiones del mundo. Hacen una alianza con los europeos, otra con los países del Medio Oriente, otra con Extremo Oriente, otra con Australia y Nueva Zelanda. Todo el mundo dice, bueno, la OTAN en 1949, sí, claro. Y América Latina, 2 años antes, en 1947, tienen el TIAR, famoso Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Por qué? Y porque esta es la región más importante, que preservar primero esta del comunismo y después nos preocupamos por Europa, después nos preocupamos por Extremo Oriente, etc., ¿no? Cuando se organizan los comandos militares, Comando Sur, Comando Africano, etc., el primer comando que se organiza es el Comando Sur, que es para América Latina. Y cuando el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, hace el primer informe ante el Congreso norteamericano, lo que dice es algo insólito, increíble. Yo no lo podía creer cuando lo leí y lo revisé varias veces, pero ya empieza a hablar de la anexión de Cuba en 1798.
¿Te das cuenta? O sea que esta obsesión norteamericana con apoderarse de Cuba viene de aquella época. Y él dice, porque la isla de Cuba es la prolongación natural de la península de la Florida. Y nos corresponde llegar hasta el final, hasta Santiago de Cuba, que es donde terminaría realmente la península de la Florida. Y te digo, y termino porque si no esto daría para mucho, una sola cosa más. Mira, el presidente William Taft, 1912, ¿qué dijo? 1912, dijo, no estará lejos el día en que la bandera de los Estados Unidos flamee en los tres extremos del continente, en Alaska, en Tierra del Fuego y en Panamá. Digo, o sea que hay un plan que para ellos coloca a América Latina en una situación de excepcional primacía. Demitificado por tus palabras que el subcontinente no les importe y explicado previamente cuál es el ranking de intereses de los Estados Unidos en la región, centrado en los recursos naturales, ¿cómo les está yendo? Porque aquello que despertaba con Hugo Chávez en vida, yo diría que sobre todo, un entusiasmo desbordante, la gran novedad del subcontinente en los últimos 20 años, creo que sin duda, con experiencias como la Argentina en su momento más asentadas de lo que hoy parece, con el caso de Brasil, por cierto que Ecuador y Bolivia, sin embargo de 2 años a esta parte, quizá también un poco menos, empezamos a hablar de Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, empezamos a hablar, o mejor dicho, seguimos hablando de un México que, dicho con lenguaje algo vulgar, está cuasi perdido para la causa, digo, una virtual prolongación de la frontera de los Estados Unidos. Empezamos a hablar de lo que ha sucedido en Paraguay con la asunción de un multimillonario de extrema derecha que representa en buena medida lo peor del Partido Colorado, con lo cual han crecido las probabilidades de reflujo hacia derecha. Mira, yo creo que, a ver, uno de los estímulos más fuertes que tuve para empezar a escribir este libro fue cuando yo percibí, como muchos otros, ¿verdad? No fue solo mi percepción, que después de la gran derrota de los Estados Unidos en Mar del Plata, en noviembre del 2005, en donde el trío Chávez, Lula, Kirchner derrotó un proyecto que parecía imparable, que era el proyecto del ALCA, que era el más importante proyecto que tenían los Estados Unidos para todo el siglo, para esta parte del mundo. No tenían ningún proyecto igual ni para África, ni para Extremo Oriente, ni Medio Oriente. El proyecto más importante era este, porque esta es la región que más importa. Pero a mí me dio la impresión ya en ese momento que Estados Unidos no se iba a quedar tranquilo con esa derrota. Enseguida empezó una ofensiva para obtener tratados de libre comercio bilaterales con Colombia, después con Perú, etc. Presionó mucho, pero sobre todo cuando vino la tentativa de golpe y separatismo en Bolivia, ¿no es cierto?, en el 2008, en donde Estados Unidos había enviado a un embajador que era un experto en demoliciones estatales como Goldberg, Frederick Goldberg creo que era, ¿no es cierto?, el embajador de los Estados Unidos, que había sido quien en los Balcanes logró sacar de ese núcleo así hirviente de nacionalidades Kosovo, y lo mandan a Bolivia para tener Western Bolivia e Eastern Bolivia, Bolivia oriental, el altiplano, la Bolivia, occidental el altiplano, la oriental el llano. Y ahí quedó en evidencia que Estados Unidos se venía una contraofensiva, pero brutal. Yo pensé que venía por el lado de los golpes militares más clásicos, y ahí me equivoqué, porque en el 2009, con lo de Zelaya, quedó claro cuál era la nueva jugada. La nueva jugada eran golpes no militares, sino golpes utilizando otros poderes del Estado, fundamentalmente la judicatura, ¿no es cierto?, o el poder legislativo. Vino lo de Zelaya, que salió bien para ellos, vino luego la tentativa en Ecuador, ¿no es cierto?, que salió mal debido a la enorme movilización que hubo y a la rápida reacción de los gobiernos de miembros de la UNASUR. En ese sentido, Cristina llamó a una reunión y esa misma noche tenía
a los presidentes prácticamente toda la UNASUR acá en Buenos Aires, dando respaldo a Rafael Correa, pero ahí era evidente que Estados Unidos venía por una contraofensiva brutal y los hechos que han venido ocurriendo a partir de entonces no hacen sino ratificar la hipótesis, ¿verdad? Luego de eso vino lo de Lugo, ¿no es cierto? Y la Alianza del Pacífico, que es una tentativa ya más político-militar que económica de introducir una cuña en los procesos de unificación de América Latina, de integración de América Latina, a través de un acuerdo con países que responden de una manera absoluta a los designios de los Estados Unidos. ¿Vos siempre coincidiste con la hipótesis de que el destino de América del Sur está indisolublemente atado, por supuesto corregime si me equivoco, pero francamente creo que no, porque lo hemos charlado muchas veces, al rumbo que tome Brasil? ¿Cuál es tu perspectiva hoy a propósito de eso? Bueno, a ver, yo... En primer lugar, si está ratificado eso, yo y en creo... segundo lugar, en caso de que la respuesta sea positiva, si va la subordinada, Mirá, ¿qué avisorás en ese sentido? Al principio de los 70, un criminal de guerra, pero extraordinariamente lúcido como intelectual, como Henry Kissinger, formuló aquella famosa frase de hacia donde se incline Brasil, se inclinará América Latina. Yo creo que esa frase en ese momento causó un enorme impacto, sigue teniendo hoy una importancia enorme, pero los procesos que se desencadenan a partir del triunfo de Chávez en diciembre del 98 matizan, obligan a matizar un poco ese determinismo que Kissinger le asignaba a Brasil para llevar a América Latina a la rastra de Itamaraty o de Brasilia. Yo creo que hay que matizar esa opinión, ¿no es cierto? Y es muy importante, y de hecho los sucesos que han venido ocurriendo en la primera década del siglo demuestran que realmente Brasil tuvo que venir a un juego que no era el propio, y el juego de la unidad de América Latina, la integración de América Latina. Ahora bien, ese proceso de integración y de unidad de América Latina, unidad como le decía el comandante Chávez, más que integración, ¿no? La unidad de los pueblos, de los gobiernos de América Latina, necesita un Brasil que se convierta en un activo participante de ese proceso. Y el problema que tenemos es que Brasil todavía está como Hamlet, dudando si soy América Latina o soy Estados Unidos de Europa. Brasil todavía no resolvió esa incógnita, y eso es fatal para nosotros, porque con un Brasil jugado a fondo, digamos como siguiendo lo que fue el rumbo que marca desde el 98 Chávez, y acá la situación sería muy diferente en América Latina. Por empezar, tendríamos ya funcionando hace unos cuantos años el Banco del Sur. El Banco del Sur no está funcionando, entre otras razones, por argumentos leguleyos y tecnocratoides, etcétera, que levanta la burocracia económica de Brasil, que impiden el funcionamiento del Banco del Sur. ¿Por qué? Porque Brasil, cuando digo Brasil hablamos de la clase dominante, no el pueblo brasileño, que es encantador, ¿verdad? Pero estamos hablando de la clase dominante, de los grupos políticos que manejan ese país. En el fondo, ellos están dispuestos, más que nada, a jugar un papel de hegemón regional, pero sin pagar los costos de la hegemonía regional. O sea, para vos ser hegemón regional, o sea, el dominante regional, no podés tan solo imponer tus intereses. Tenés que hacer algunas concesiones a aquellos a los cuales pretendés dirigir. Entonces no podés, por ejemplo, poner obstáculos a la importación de arroz uruguayo y cerrarle al Uruguay la frontera porque compite contra los productores locales de Brasil. Eso es una visión absolutamente mezquina, ¿no es cierto?, de lo que es la hegemonía regional. Y al mismo tiempo, Brasil y la dirigencia de Brasilia siempre miró con mucho resquemor estos procesos de unificación, porque pensaban de que una UNASUR fuerte significaba un debilitamiento de Brasil, cuando en realidad Brasil sería mucho más fuerte si estuviera a la cabeza de un proceso unitario como el de la UNASUR y no siendo un factor retardatario como lo es hoy. Tengo una última pregunta ligada temáticamente a todo lo que venís charlando y describiendo, y después otra que implica cierta deconstrucción, porque quizás alguno pueda pensar que es aquella por la que debimos haber empezado. ¿Vos qué papel le adjudicás en procesos como los que estás describiendo a los liderazgos personales? Porque en el caso de Venezuela en particular,
no solo se perdió la figura de Hugo Chávez, más allá del influjo que pueda seguir ejerciendo en términos ideológicos, sino que se perdió quien había despuntado claramente como un líder regional. Cosa que suscito a propósito de lo propio que acabas de decir, en términos de que Brasil en alguna medida tuvo que ir al pie de algo que sucedía en el contorno. ¿Qué papel le adjudicás a eso? Venís de Venezuela, por ejemplo. Mira, yo creo que... Claro que mencioné a Chávez como emergente necesario de una pregunta de este tipo, ¿no? No para particularizar en Chávez, pero el tema de los liderazgos en países como los nuestros en cuanto a la conducción de masas necesaria. Mira, yo creo que es muy difícil concebir procesos, digamos, de transformación social profunda, si querés llamarle revoluciones en algunos casos, procesos revolucionarios. Yo prefiero siempre, porque las revoluciones no son actos, son procesos que arrancan a veces con propuestas reformistas. Siempre pongo esto porque muchos de mis alumnos en la facultad siempre tienen esta noción de la revolución como un acto, ¿no? La revolución ya. Digo, ¿la revolución rusa cómo comienza? Bueno, con una consigna claramente reformista: pan, tierra y paz. Digo, no era la consigna que tenían los bolcheviques clásicos. Esta la inventó Lenin porque era un genio político que aún desde Suiza podía leer mejor la coyuntura de la Rusia zarista que los compañeros que estaban allá en San Petersburgo, digamos, lo cual habla mucho de su calidad, ¿no es cierto?, como analista, aunque sea a la distancia. Y Fidel, cuando hace el cuartel de la Moncada, la vigencia de la Constitución de 1940. Entonces, son procesos, no son actos revolucionarios, procesos en donde hay, por suerte, la famosa dialéctica de la lucha de clases, que hace que esa dialéctica de lucha de clases, lo que comienza como un proceso de volver a la Constitución del 40, honestidad administrativa y una reforma agraria muy modesta, digamos, como la que se proponía en los primeros momentos en Moncada, se transforma en una revolución socialista. Entonces, en estos procesos, la presencia de algunos grandes personajes que lideran y que sintetizan en su persona todo este cúmulo de fuerzas sociales es inevitable. Y si no, miremos las grandes revoluciones, y no solamente las revoluciones socialistas, mismo las revoluciones burguesas, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no es cierto?, concebir procesos revolucionarios como los franceses, al margen de liderazgos como los jacobinos, como Danton, como Robespierre, después Napoleón, ¿no es cierto?, en el caso de la Revolución Inglesa también, en el caso de la Revolución Norteamericana. Bueno, ¿cómo pensar esto al margen del papel de Washington como un gran líder, ¿no es cierto? Y después, bueno, es posible concebir la Revolución China sin Mao, que no empieza como una revolución comunista, empieza como una lucha de liberación nacional contra el ocupante japonés. Y Ho Chi Minh, estudiante de filosofía y de letras, ¿no es cierto?, que regresa a Vietnam y que también quiere sacarse a los japoneses y a los franceses de encima, digamos, y son personalidades que de alguna manera representan un papel, son emergentes de fuerzas históricas. Ahora, a veces ese líder llega a tiempo y otras veces no llega, o a veces llega antes de tiempo, pero si llega a tiempo y si vive lo suficiente, caso de Fidel, bueno, tenés un proceso de consolidación revolucionaria que se benefició por la existencia de un liderazgo firme que se mantuvo, digamos, y la suerte o la astucia o la capacidad de Fidel de evitar que lo mataran. Hubo más de 600 tentativas de asesinarlo, ¿verdad?, por parte de la CIA, pero Lenin no tuvo esa suerte, no pudo parar ese atentado que finalmente el hombre con 52 años queda prácticamente inhabilitado, a los 54 años muere. Entonces yo creo que estos procesos requieren de ese tipo personal. Ahora, Chávez, el otro día lo reconoció Lula, ¿no es cierto?, en el Foro de San Pablo, ¿no es cierto?, dijo algo muy importante, dice, era el motor incansable de este proceso de coordinación de los gobernantes, de los líderes de América Latina. Era el hombre que estaba permanentemente acuciándonos, llamándonos por teléfono cada tanto, invitándonos a hacer esto, a hacer otro. Era una fuerza en la naturaleza, ¿no es cierto? Lo cual no va en desmedro de otros grandes líderes. Tenemos, por suerte, en América Latina, gente como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Nicolás Maduro, digamos, que ha asumido una carga pesadísima y la está llevando
con mucha dignidad y con mucha entereza, ¿no es cierto?, teniendo que asumir en poco tiempo una responsabilidad impresionante, nada menos que ser el sucesor de aquel que era un fenómeno político raras veces visto en la historia. Así que yo digo, ese es un síntoma de todos estos procesos de transformación, y bueno, en la medida en que esos procesos se van asentando, el tema del liderazgo puede dar lugar a formas más orgánicas y más colectivas de conducción, pero indudablemente en una primera etapa eso es absolutamente indispensable, y yo no le tengo miedo. Y esto no quiere decir, porque a veces contra este argumento de la importancia de los líderes se levanta una argumentación banal a mi juicio, diciendo son las masas las que hacen la historia. Sí, claro, por supuesto, pero las masas, si no tienen ahí algún elemento aglutinador, ¿no es cierto?, que diga la palabra justa en el momento oportuno, digamos, muchas veces las masas no logran tener esa capacidad de hacer la historia. Una más ligada a esto antes de la última y dar paso a algunas preguntas de los asistentes. A propósito de las masas, como no pensaba hacerla, pero algo charlábamos arriba, iba a decir fuera del micrófono, y correcto, pero me cayó anillo al dedo. Sí, está bien, las masas hacen la historia, las masas también incurren en errores, y está el tema de la indignación ante ciertos comportamientos populares, ¿no? Pienso, charlábamos arriba, y no estoy violando algunos de récord, justamente acerca de Venezuela, y de alguna injusticia en la mirada popular, en la retribución popular, después de tanto que se le ha dado por parte del proceso bolivariano. Yo creo que me parece a mí que, por ejemplo, una cosa que me sorprendió en este reciente viaje a Venezuela es ver cómo en sectores del Gran Caracas, en donde se había hecho un trabajo notable por parte del gobierno, ¿no es cierto?, desde los teleféricos que van de los cerros, de las rancherías de los cerros hasta el Parque Central, o lo que se acaba de... Solucionó el traslado hacia la punta del cerro, sí, de miles y miles de venezolanos que no tenían otro recurso de transporte. Y que perdían horas y mucho dinero para llegar a su trabajo. O el cable tren, que le llaman ahora, que acaban de inaugurar en Petare, que es una maravilla tecnológica, pero así de primer nivel. Hablamos de Petare, perdón, ¿no? Estamos hablando de una de las zonas más populosas del Gran Caracas. Así es. Y que sin embargo tiene un alcalde escuálido. ¿Te das cuenta? O sea que... Y ahí se plantea el tema, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces, no todos, pero algunos sectores populares como que no tienen esa gratitud y esa lealtad hacia un gobernante que realmente les ha ofrecido condiciones como nunca jamás antes en la historia hubieran tenido? Fíjate, y ahí es todo un trabajo que hay que hacer, primero de investigación sociológica para indagar esto. Algo se está haciendo en Venezuela. Algunos colegas allá, por ejemplo, me comentaron algunas cosas tales como que gente que fue promovida socialmente por las políticas del chavismo, gente que estaba realmente en una zona muy mala en la estructura social y que ahora están claramente por encima de la línea de la pobreza, tienen acceso... Digamos, sectores que se convirtieron en medio bajos. En sectores medio bajos, ¿no es cierto? Que de repente cuando le dicen, bueno, pero ¿por qué no vas a este acto en favor del chavismo? Y la respuesta es más o menos, bueno, es que mi estatus no me permite aparecer en público con esa gente. O sea, una idea de una falsa conciencia de clase, ¿no es cierto? Un tema que hay que estudiar bien. ¿Qué es lo que pasa? La promoción, fíjate vos, la paradoja, promoción a sectores que estaban realmente en la última línea de la sociedad, que de repente se elevan y que se transforman en una muy baja clase media, sin embargo se identifican con el opresor y asumen de que su estatus no les permite compartir con aquellos que estaban mal. Eso pareciera ontológico, ¿no? Sí, no sé si es ontológico, pero en todo caso es un fenómeno muy frecuente que se ve no solamente en Venezuela, se ve también en la Argentina, se ve en Bolivia, lo he visto prácticamente en todos los países, ¿no es cierto? Ahora, ante eso, yo creo que lo que se impone es un trabajo de formación ideológica y formación política, que es lo que, por ejemplo, en Venezuela están trabajando muy fuerte ahora el PSUV en el tema de la escuela de cuadros y tratar de avanzar con una gran campaña muy fuerte, ¿no es cierto?, para
llegar a explicar a la gente de que estos logros obedecen a estas políticas, que estas políticas hay que sostenerlas, de que las conquistas no son irreversibles, de que puede venir una reacción de la derecha y que la reacción de la derecha puede borrar todo eso rápidamente, pero esto supone un trabajo ideológico muy, pero muy fuerte, que en general, digamos, son tareas que siempre quedan un poco postergadas por las urgencias de la coyuntura o de la gestión. Pero yo he visto mucha conciencia de eso ahora en Venezuela, digamos, me impresionó mucho lo que está haciendo Jesús Faría en la Escuela de Cuadros del PSUV, haciendo un trabajo realmente notable, con un programa de televisión muy dinámico, con buen ritmo, no es esos programas aburridos de educación política que... La mesa con el helecho. No, no es la mesa con el helecho, es un programa muy ágil, muy dinámico, ¿no es cierto? Y están empezando a ver si producen una serie de manuales y textos de difusión masiva. Me impresionó mucho en Venezuela la explosión de lo que es las publicaciones orientadas al público popular. Impresionante realmente la cantidad de materiales que se están produciendo. Ahora, aparte de producirlos y distribuirlos, que se hace, se distribuye, hay que ver de qué manera hay un seguimiento de eso para que justamente pueda cambiar esa conciencia y se evite caer en esta ingratitud que es muy dolorosa para un hombre como, bueno, como Chávez, que ha hecho un esfuerzo para cambiar, pero de una manera radical, lo que es la fisonomía social de Venezuela, ¿no? Bueno, ahora sí la última. Me contaron, no sé si esto se puede decir, pero supongo que no, tampoco es una violación de nada. Hay una revista de ciencias sociales muy prestigiosa, nada menos que la de la UNAM, la de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sí que te pidió, junto con otros intelectuales de América Latina, algún ensayo o artículo acerca de marcar qué hito o qué hitos te constituyeron ideológicamente. Y yo, por lo menos mi intervención en términos de reporteador público, ahora quería cerrar de esa manera, porque me parece una pregunta francamente muy atractiva. ¿Hubo un hito que te constituyó, vos que sos del 43, o hubo varios? Es loco, ¿no? Porque hay una canción muy bonita que canta Ana Belén, que también es muy bonita, Sí, claro. que yo soy del 53. Claro. Yo tengo una década ganada. ¿Eh? Tengo una década ganada. Pero- habría que inventar alguna o crear alguna para los del 43, Claro. que también son muchísimos. Claro. Sobre todo en el caso de Argentina. Mira, la verdad que no hubo un hito, hubo muchos hitos. Te digo así. ¿Hubo muchos hitos? Muchos, sí. Mira, primer hito yo te diría... ¿Ninguno sobresale? Tendría que hacer un balance muy cuidadoso, digamos, además un poco así, cuando lo escribí mismo para esa revista mexicana que se llama Praxis, la verdad que no hice una priorización de cuál fue más importante, pero te digo en orden cronológico. Primer hito importantísimo, ver que mi familia se dividía en peronistas y antiperonistas. Una cosa impresionante, pensando a partir de que yo tenía una cierta capacidad de entendimiento, suponete 8 o 9 años, ver que había discusiones muy fuertes de mi familia en donde había un sector duro peronista y otro sector duro gorila, digamos, pero así, químicamente puro. ¿No es ¿Vos cierto? saliste del segundo? Yo salí del segundo, claramente. Claramente. Pero me curé. Pero es el origen. Claro. Este es un hito muy importante. Segundo hito muy importante que hizo posible mi abandono de la banda gorila de mi familia, ver con horror lo que fue el combate aéreo en junio del 55, ¿no es cierto? Cuando yo salgo a la calle, después que termino eso, y veo las balas en la puerta de mi casa, donde vivían los chicos con los cuales yo jugaba a la pelota en la calle y todo, diciendo, bueno, pero esto es algo criminal, ¿cómo es posible? Tercer hito, el bombardeo de Plaza de Mayo, que yo agradezco mucho a mi familia, que era una familia que realmente me hizo posible ver todas estas cosas, no las ocultó, ¿no? Y lo comentaban con horror cómo bombardearon impunemente la Plaza de Mayo. Te digo, esos fueron hitos de la infancia. Luego, digamos, yo provenía de una familia italiana, de hecho el italiano fue mi primera lengua, no fue el castellano. Luego fue el shock
de no poder continuar mis estudios en la escuela pública, porque en el diseño de mi familia pequeño burguesa comerciante yo tenía que ser contador público y no sociólogo. Entonces, cuando termino la secundaria en una escuela comercial y voy a inscribirme alegremente a la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, me dicen, no, pero usted no puede entrar acá, porque usted tiene que ser un egresado del Colegio Nacional, no del colegio comercial. Estamos hablando 60 y algo. Eso terminé en el 59, voy a hacer el examen, empecé porque hice un año libre, terminé muy rápido la carrera. Y entonces me dicen, bueno, pero esto tiene solución, ¿cuál es? Dice, bueno, vaya al Nacional Buenos Aires, que ya para mí decir Nacional Buenos Aires era Juvenilia, Miguel Cané, Mitre, se me venía encima toda la estantería. Yo era un chico de 16 años, de un hogar, te digo, de origen humilde, italianos, pequeños comerciantes, rinda las materias ahí, en las cuales había 3 latines, 2 griegos, lógica, filosofía. Yo que estaba con la trigonometría ya como el non plus ultra del intelecto, de repente, bueno, y entonces por esas cosas absolutamente increíbles de la vida, que son las casualidades que a veces pasan, uno de mis ex compañeros de la secundaria me lo encuentro a la salida del local en donde estaba el departamento de sociología de la UBA, que era, todavía me acuerdo hoy, Florida 656. Se llamaba Julio Salcedo, y me ve Julio con una cara de velorio total. Me dice, ¿qué te pasa? Y es que no puedo entrar acá a sociología, yo no sé qué, ¿por qué nos discriminan a nosotros, los peritos mercantiles? Y me dicen, y el tipo era un porteño clase, me dice, ¿y qué te calentás? Eso, anda, mira que ahí abrió la Universidad Católica y estudia ahí, que seguramente tienen sociología. Yo ni sabía de eso. Por supuesto, voy, investigo, porque yo estaba obsesionado con sociología, entro a la Universidad Católica, miro cómo están las cosas, veo que podía hacer un examen de ingreso en 4 meses, y ahí ingresé en sociología. ¿Te das cuenta? De milagro, empecé a estudiar sociología, pero al mismo tiempo, para satisfacer las presiones familiares, eso lo hizo ocultándoselo a mis padres, porque me liquidaban, ¿no es cierto?, como un traidor a la clase y al programa de movilidad social migratoria, todo lo demás. Entonces empecé también a estudiar economía en la UBA, que no tuve problema en ingresar a la economía, hice un cuatrimestre, tuve ahí 2 o 3 grandes profesores. Rosa Kuzminski, por ejemplo, fue una gran profesora que la verdad que me marcó mucho. Pero en la Católica llegó en un momento, por suerte, en donde aparece la teología de la liberación. Y aparece García del Orrio, y Cristianismo y Revolución, y el cura Justino Farrell, y entramos a armar una cosa ahí, digamos, que a mí me pusieron entre la espada y la pared, y cuando llega el 66, ¿no es cierto?, me pegan un espadazo tremendo, liquidan todo aquello, y esto me impulsa, junto con problemas, ya había empezado problemas porque este sector de la ultraderecha nacionalista católica estaba muy vinculado al golpe de Onganía y denunciaba... Los cursillistas, ¿no? Cursillistas, exactamente, terrible. Y entonces yo en ese momento había conseguido un trabajito en el Consejo Agrario Nacional, que era un organismo público estatal que había en la Argentina en esos años. Primero me echaron, después me amenazaron telefónicamente varias veces, eran cosas livianas por comparación a lo que vendría después, pero bueno, aproveché la oportunidad de que había una beca para ir a Chile y entonces me voy a Chile. Yo en esos años de cristianismo y revolución, teología de la liberación, etc., me había vinculado a un sector que estaba trabajando con algunos dirigentes populares sindicales en la CGT. Y había participado en algunos cursos, digamos, en la CGT de los años del plan de lucha, etcétera, donde había un proceso de radicalización de muy importante, muy antiburocrático. Iba a dar lugar al programa de la falda. Exactamente. Pero yo, entonces, bueno, esa era la imagen que yo tenía de la clase obrera. Y yo me voy a Chile. Y el otro shock, que realmente me produjo así una conmoción brutal, fue cuando yo llego a Chile a finales del 66, cuando el 1 de mayo de 1967 voy al acto del 1 de mayo y ahí veo algo que no había visto nunca en mi vida: una clase obrera multitudinaria en un mar de banderas rojas. Yo dije, bueno, esto es lo que Los obreros son de izquierda. Los obreros son de izquierda, los obreros son comunistas o son socialistas, ¿no es cierto? Y realmente me quedé profundamente impresionado, porque yo la imagen que tenía era la clase obrera con la celeste y blanca, ¿no es cierto? El trapo rojo famoso no aparecía, sino marginalmente, y la experiencia chilena esa me marcó mucho, tanto me marcó que me quedé, yo iba a ir por
24 meses y me quedé casi 7 años en Chile, ¿no es cierto? Porque además pude percibir que se venía inexorablemente el triunfo de Salvador Allende en el 70. Bueno, ahí tuve contactos con algunos de la gente del Partido Comunista de Chile, ¿no es cierto?, que eran compañeros míos en Flaxo, y la verdad que hubo otro hito importantísimo. Y el último, porque sería, viste, largo, ¿no?, las cosas, las experiencias vitales, el hecho de poder sentarme a estudiar tranquilo marxismo en Harvard. Esto puede parecer una paradoja, pero Harvard tiene una biblioteca absolutamente maravillosa. Bueno, ellos compraron la biblioteca de Trotsky, por ejemplo, ¿no es cierto? En el 38 compran la biblioteca de Trotsky con la promesa de que solo la abrirían 50 años después de la muerte de León Trotsky, cosa que hicieron. Pero no solamente la abrieron, sino que hicieron un sector especial, construyeron una biblioteca aparte, marginal, ¿no es cierto?, especial, con todos los materiales de Trotsky que hoy en día se encuentran ahí en el campus central de la Universidad de Harvard. ¿Y cuándo te marca la Revolución Cubana? Porque claro, vos tenés 10, ayúdame, 16... No los tenía todavía. Ni siquiera 16. Tenía 15 años. Me marcó algo también, pero en ese momento poco. Por eso. ¿Y cuándo sí? Y cuando sí... ¿Cuando sentís que se confirma? No, yo creo que, mira, me empieza a marcar la Revolución Cubana básicamente después de Girón, cuando empezamos a tener noticias de Playa Girón. Aunque acá llegan las noticias muy, ¿no es cierto?, muy retrasadas, y fundamentalmente hay dos momentos. Cuando aparece la noticia de que el Che está en Bolivia. Yo estaba en Chile en ese momento, ¿no es cierto? Estamos hablando del 66, que empieza a circular con fuerza noviembre del 66. Noviembre, la noticia del Che en Bolivia. Eso fue otro shock tremendo, ¿no es cierto? Pero además, fíjate, mediatizado la noticia, porque nosotros, este grupo de izquierda marxista que ya se estaba formando ahí en la Flaxo en Chile, estábamos pensando todo en la estrategia institucional de una revolución socialista. Y estábamos ahí discutiendo los textos de Engels y Gramsci, etcétera, para ver qué posibilidades había de que, si no se daba la vía armada, como era evidente que en Chile no se estaba dando, se pudiera avanzar hacia el socialismo dentro de las instituciones del Estado burgués. Y estábamos muy metidos en eso. Cuando estábamos metidos en eso, aparece la noticia del Che en Bolivia. Y realmente fue un remesón. Primero había venido lo de Girón, yo estaba acá en ese momento. Y acá, te digo, la noticia llegó muy deslavada. Pero lo de Che fue muy impresionante, y después, bueno, evidentemente la visita de Fidel en Chile, que fue una cosa impresionante. Porque Fidel hizo una visita como solo la podía hacer. ¿Cuánto dura una visita diplomática de un presidente a otro? Y dura 3 días. Bueno, Fidel estuvo 1 mes en Chile. 1 mes. ¿Ustedes saben lo que fue ese curso de educación política de Fidel? 1 mes en Chile, hablando todos los días. Fidel le dijo a Salvador Allende: quiero recorrer Chile de Arica a Magallanes. Y recorrió Chile de Arica a Magallanes, y en cada ciudad que iba hablaba y hacía, digamos, unos discursos fenomenales, y esos fueron los que finalmente terminaron por reconfigurar mi cabeza, ¿no es cierto?, como una experiencia realmente fenomenal. Bueno, gente, queda abierta una media hora de las preguntas que quieran. Este es el momento en que me toca el relativamente antipático rol de decir: cero monólogo, preguntas concretas y precisas, porque se trata de que participen todos los que quieran. Y si no, interrumpiré. Bueno, con la ayuda de... Hay un micrófono inalámbrico, creo, por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Si me van levantando la mano, voy anotando los que levantan la IVA. Allí, tercera fila, ¿sí? ¿Veo bien? Sí. O segunda fila. ¿Dónde más? Hola, hola. Ok. Usted levante la mano, yo diseño... No, la pregunta es la siguiente. Recién, en el relato que hacía Tilio, en cuanto a esto de los ciudadanos emergentes, no reconocen lo que hacen
estos gobiernos para ellos. Pero no hablaste del tema de los medios, que trabajan muy fuertemente como para que esos emergentes no tengan claro a quién tienen que elegir, a quién tienen que apoyar. Correcto, totalmente. Yo creo que, bueno, no pude hablar de todo, pero sí, los medios cumplen un papel fundamentalísimo en eso. Y los medios, ya sabemos en manos de quienes están mayoritariamente, y la manera coordinada con que actúan en toda América Latina. O sea, en Venezuela hay un bombardeo, pero permanente, como lo hay en Argentina, como lo hay en Bolivia, como lo hay en Ecuador, de los medios. Porque es parte, mira, sería largo, pero te lo sintetizo así. Un alto mando del ejército de los Estados Unidos, lo tengo ahí citado en el libro, en una audiencia ante el Congreso norteamericano, ante el Senado, dice: señores, hoy la lucha antisubversiva se libra en los medios. Eso es todo, se te dice todo, ¿no es cierto? Entonces la idea de decir, bueno, aunque te den una casa, aunque te den seguro médico, aunque te creen universidades como nunca hubo en Venezuela, igual tú tienes que estar en contra de este engaño. Y te pongo un ejemplo, la palabra engaño, porque la escuché varias veces en los medios en Venezuela, Eduardo, ahora. ¿Engaño sobre qué? Sobre el plan de viviendas. Porque todavía no me tocó. ¿Sabes cuántas viviendas hicieron en 27 meses? Pero además, ¿qué viviendas? 76 metros cuadrados, algunas con 2 baños, ¿no es cierto? Edificios monobloc, pero impresionantes. A los inundados, no solamente la casa, sino toda la línea blanca, todos los enseres domésticos. Le dice, engaño porque a mí todavía no me tocó. 422.000 viviendas en 27 años. Perdón, 27 meses, no. Pensaba en años, porque estaba pensando en la reconstrucción europea, ¿no es cierto? ¿Cuántos años se demoraron en Europa, en algunos países, en construir 422.000 casas, viviendas? Plan Marshall mediante. Plan Marshall mediante. Y estos en 27 meses construyeron 422.000 viviendas. Yo pude ver eso, pudimos ver esas viviendas, realmente son impresionantes. Pero la gente dice, es un engaño. ¿Por qué? Porque todavía no me tocó. Digo, pero la están haciendo, no se pueden hacer 3 millones como prometió Chávez en un año, 2 años, 3 años. ¿No lo siento? Bueno, pero ahí está la prensa diciendo, no te dejes engañar, no te dejes engañar, porque son falsas promesas. Bueno, no son timings que tienen procesos como estos, ¿no? Vos. Y después el señor de... Exacto. Allá. Bueno, desde Colombia queremos felicitarlo, Atilio. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Allá. Derecho a vos en la tercera. Queremos felicitarlo desde Colombia, Atilio, pero también queremos a usted y a todos los que están aquí acompañándoles definirle y plantearle que Colombia es el motor, como ustedes lo han dicho muchas veces, de la contraofensiva del imperialismo en América Latina. Y como motor de esa contraofensiva del imperialismo, ¿usted cómo interpreta, por ejemplo, la exportación que promovió Álvaro Uribe Vélez del modelo de seguridad democrática colombiano a países tales como Paraguay, México, entre otros, para no seguir nombrando ahorita? También, ¿qué papel juega el ejercicio del proceso de paz en Colombia en cuanto a la geopolítica de los movimientos revolucionarios y progresistas en América Latina? Gracias, Atilio. Bien, muchas gracias, compañero de Colombia. Realmente, primero que nada, un saludo. Si nos ven de Colombia, un país que llevo realmente en lo más profundo de mi corazón, ¿verdad? Colombia es una herida abierta en América Latina hace más de 50 años, un país que está siendo desangrado por una combinación de sinvergüenzas de adentro y de afuera que han llevado la situación actual a ese queridísimo país. Yo te diría, bueno, Colombia claramente ha sido diseñada por Estados Unidos para convertirse en la Israel de América Latina. Eso lo han dicho explícitamente y lo ha asumido con orgullo una parte de la derecha colombiana, ¿no es cierto? Y entonces exportan ese modelo de seguridad democrática que no es tal cosa, es un modelo, digamos, de represión de movimientos sociales, de criminalización de la pobreza, que desgraciadamente está muy articulado con diferentes gobiernos de América Latina. Pensemos que, por ejemplo, uno de los errores garrafales, a mi manera de ver, cometidos por el presidente Lugo, Fernando Lugo, en su momento, fue solicitar nada menos que a Colombia que le organizasen la Guardia Presidencial. Digo, que era como decirle a Estados Unidos que le organiza la Guardia Presidencial.
O sea que si fallaba el golpe de Estado, la propia Guardia se encargaba de hacer lo que hicieron en un momento con Saddam. ¿Te acuerdan lo que hicieron con Sadat, perdón, en Egipto, en el desfilito militar? Que pasó la Guardia y de repente lo liquidó. Bueno, pero está la influencia del uribismo. Ahora, Uribe es una pieza en la estrategia norteamericana. O sea, Uribe y Santos no son actores que tienen movimientos propios, son, como tú muy bien dices, son peones, el peón fundamental que tiene Estados Unidos en Sudamérica. Pero ahora le salió un competidor, que es Perú. Digamos, si tú miras cuál es el país en donde ha habido una más rápida expansión de bases militares norteamericanas en América Latina, ahora es Perú. O sea que ahí coinciden Perú y Colombia. Y pobrecito, Ecuador está en el medio nada menos que entre Perú y Colombia. Imaginémonos la defensa, por eso la importancia de la solidaridad con Ecuador, ¿no es cierto?, como con Venezuela y con Bolivia, con estos países, porque estos países que están en la punta del proceso están profundamente amenazados. O sea que ese modelo de seguridad democrática es el modelo gringo de tolerancia cero, criminalización de la pobreza. Ahora, lo del proceso de paz es un tema evidentemente que está llamado a tener una enorme influencia en América Latina. Pero, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que hay una paradoja. Fíjate vos que si se llegara a resolver el tema de la guerra en Colombia, ¿no es cierto? Y supongamos de que hay algo que yo veo muy poco probable, y es que el gobierno de derecha en Colombia acepte un armisticio final y que la guerrilla se quede con armas, porque sería suicida que la guerrilla entregara las armas. Digo, después de la experiencia de la Unión Patriótica no puede haber dudas al respecto. El temor que puede haber es que ese ejército, que hoy está involucrado fuertemente en la guerra en contra de la guerrilla, pueda convertirse en la punta de lanza de la agresión norteamericana a países como Venezuela o Ecuador. Entonces, estamos a favor de la paz en Colombia, es cierto, estamos a favor del fin de la guerra, pero seamos conscientes de que el fin de la guerra en Colombia puede significar que ese ejército ahora se dedica a llevar la guerra para afuera. O sea, estamos ante una de las más crueles paradojas de la historia contemporánea de América Latina. Necesitamos fervientemente la paz en América Latina y por eso la labor que ha hecho Piedad Córdoba es una labor sensacional, una labor que le ha merecido, digamos, en Colombia agresiones y de todo tipo, verbales y materiales, pero al mismo tiempo seamos conscientes de que si esa paz se logra, probablemente ese ejército con las manos libres se va a abalanzar en contra de Venezuela, en contra de Ecuador. Entonces hay que ver de qué manera podemos ayudar a que haya una paz, pero al mismo tiempo que ese gobierno, ese ejército colombiano que ya está en paz, no se atreva a atacar a sus vecinos. Por eso es muy importante y es muy tranquilizador ver de qué manera se ha rearmado el ejército venezolano. Está muy bien rearmado y eso es muy importante. Y hay que ayudar a ver en Ecuador de que se pueda lograr también tener una cierta fortaleza militar para disuadir de un ataque. Ecuador no va a invadir ni va a atacar a nadie, pero tiene que tener algunos recursos como para defenderse efectivamente cuando tiene dos vecinos que están siendo armados hasta los dientes por Estados Unidos y casi sin pagar un cobre. En cambio, cualquier lanchita que quiera comprar Ecuador para perseguir narcotraficantes tiene que pagarla al contado a precio de oro. Allá el señor, sí, usted. Sí. En cualquier momento, disculpen, voy a empezar con el pelado, la rubia y demás, porque si no, no veo. Sí, Atilio. ¿Quién habla? ¿Dónde está? Yo acá, ya acá. Ah, ya. Buenas Sí. noches, Atilio. Sí. Pensé que me decía a mí. ¿A vos? Sí. Está el señor primero. Gracias. Después, la rubia. Buenas noches a todos. Disculpa, quiero ser breve y porque estoy muy emocionado. Y entonces, antes que nada, quiero agradecer a Atilio el relato que ha hecho, que es impresionante, es una cosa para publicarlo realmente con letras muy grandes, y también al entrevistador, ¿no? Dicho esto, que es muy simple, quiero introducir una variable, y es una variable que para mí es importante, porque yo soy
un ex exiliado. Yo volví todavía no hace un año de mi exilio de 33 años de la Argentina, es decir, los generales en el 76 empezaron a regalarnos una serie de cosas y yo en el 79 tuve que volver a Italia. Lo hago así muy breve. Le pido la pregunta. Y la pregunta es esta. Como yo tuve esta experiencia en Italia, que es una experiencia muy importante, y visto que está gobernando, y ustedes seguramente están al corriente, está gobernando la P2 en Italia, ante esta gravedad de situación que llaman de crisis económica en vez de llamarla crisis moral del sistema capitalístico, como diría Saramago, yo creo que tenemos que empezar a utilizar las palabras exactas. Entonces le voy a preguntar a Attilio, ¿cómo ve este problema que un país como Italia, que sale de la guerra mundial del 45 y donde en el 48 escriben una constitución ejemplo para el mundo y que nunca han aplicado, cómo ve que se puede degradar la política económica, social, cultural como está ocurriendo en Italia? ¿Y cómo la define? ¿Y cuáles son los elementos que él considera fundamentales? Porque yo sé que hay un elemento determinante, que es la dictadura mediática y la criminalidad mediática que Zaffaroni ya nos ha ilustrado mucho. Si es tan amable... No, termino ahí. Termino. Si me puede, por favor, ayudar a entender cómo se puede degradar en un país esta situación. Mira, es difícil dar una respuesta para el caso así italiano. Yo no lo conozco a nivel de mucho detalle. Yo creo que un elemento clave para entender la degradación es el hecho de que los partidos políticos que en algún momento en la izquierda italiana tuvieron condiciones de acceder al poder, no lo hicieron por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la geopolítica internacional claramente iba a impedir que en Italia hubiera un gobierno comunista. En el año 75-74, el Partido Comunista Italiano, claro, era el más grande de Occidente y ya se había conformado como el mayor partido electoral de Italia. Pero ahí, de nuevo, Kissinger, ¿no es cierto?, escribió algo muy significativo diciendo que Estados Unidos jamás podía permitir un gobierno comunista en Italia. Él lo dijo así con todas las letras. Y en segundo lugar, yo creo que aparte de ese elemento condicionante internacional norteamericano, está el hecho de, bueno, una cierta involución ideológica del Partido Comunista Italiano, ¿no es cierto?, que a partir de una mala lectura, una mala interpretación del legado gramsciano, pasó de las tesis gramscianas de la construcción de la hegemonía al compromiso histórico. Y el compromiso histórico resultó prácticamente subordinarse al programa de la democracia cristiana en Italia, que era subordinarse a los intereses americanos. Creo que la descomposición que posteriormente siguió y que se emblematiza en la figura de Berlusconi tiene que ver con esa profunda frustración que produjo en Italia el hecho de que un partido que había hecho una tarea tan importante en el plano cultural, porque fue impresionante la labor que llegó a hacer el PC italiano, ¿no es cierto?, en ese país, de repente queda a la trunca, y creo que a partir de ahí vino una desilusión, la famosa antipolítica que lo vemos en nuestros países también, y a partir de la antipolítica, digamos, bueno, el reinado de los medios de comunicación de masas que han perfeccionado, como dice Chomsky, sus técnicas de manipulación de las conciencias que llevaron de repente a los italianos a votar a un delincuente como Berlusconi, ¿no es cierto? A muchos amigos míos, yo voy a Italia con cierta frecuencia y me dicen como una de las claves, mira, dice, la gente, lo que pasa es que en el fondo hay un cierto sustrato del italiano popular que admira a Berlusconi, como la Argentina admiraba a Menem, porque le gustaría tener las fiestas y las minas y todo eso que tiene Berlusconi, y por eso lo votan. Pero esto habla de vuelta de una involución en la conciencia política de un pueblo que la tenía y muy desarrollada en una época, ¿no? La señorita, mira que atento que soy. Cuarto. Che, la fiesta y las minas dejaba la tiro. En todo caso, podemos... los otros problemas. Gracias por lo de señorita. Sí, te aclaro que la luz me tapa bastante, pero... Qué malo, qué malo. Dale. Bueno, felicitaciones, Attilio. Gracias.
hemos dicho. Bueno, la pregunta directamente es, en el marco, bueno, de estos hermosos procesos que vivimos en América Latina hoy, hace ya, bueno, unos cuantos años, saliendo del supuesto fin de la historia, ¿no? El fin de las ideologías, etc. Procesos que se dieron en un cauce institucional, ¿no? Procesos reformistas, algunos por suerte con un tinte mucho más revolucionario, otros mucho más moderados. Entonces, varía la pregunta directa. Justamente esta especie, por simplificarlo, de trampa institucionalista, ¿no? O de trampa electoral, por el cual estos procesos se tienen que renovar por su propia dinámica a través de los procesos electorales y dentro del cauce institucional, aún con todas las reformas institucionales que se vienen dando. Me refiero a los más, bueno, en el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela, como los más, la vanguardia nuestra, ¿no? Y también en el caso de los otros más moderados, como nuestro país y otros. En fin, ¿cómo ves la cuestión cuando en Venezuela estuvimos a punto de perder las elecciones? Puede llegar a darse en alguno de estos otros países, en los más moderados también estamos cerca por ahí de cuestiones semejantes. Entonces, en esta cuestión, ¿no? de todo este inmenso momento de riqueza de los pueblos latinoamericanos, ¿cómo sortear o qué escenario visualizás en esta trampa institucional en la que estamos? Y en ese sentido, otra pregunta más, que algo dijiste ya, ¿cómo ves la cuestión estratégica en esto de las Fuerzas Armadas? Algo dijiste de Venezuela, no sé cómo está la cuestión en Bolivia, en Ecuador, ¿cuán compenetradas están con estos procesos? Bien, mira, el tema, la trampa institucional, en cierto sentido es una trampa inevitable, en la medida en que se llegan a estas coyunturas por vías institucionales y tenés una correlación de fuerzas y un marco, ¿no es cierto?, que te permite hacer una serie de avances, ¿no es cierto?, más en algunos países, pero fueron los países donde se reformaron las constituciones. O sea, yo creo que si una lección importante que tenemos que sacar de las experiencias de Bolivia, Venezuela y Ecuador es que las constituciones no son asuntos menores y que una buena reforma constitucional empodera, como se dice, una palabra que no me gusta mucho pero ya está muy establecida, empodera mucho a los sectores populares para lograr avances muy significativos. Ahora, eso tiene límites, ¿no es cierto? Porque en el fondo, digamos, por más de que vos vayas hasta el fondo de las cuestiones, ¿no es cierto?, estamos hablando de procesos que en la medida en que están sometidos al cronograma electoral tienen una serie de trabas que, por ejemplo, hacen que en muchos casos, y Venezuela es un caso muy claro en eso, los gobiernos no puedan tener mucho tiempo de tranquilidad para gestionar porque están permanentemente en campaña electoral. Nicolás Maduro acaba de ser elegido el 14 de abril, pero ahora el 10, 12, el 9 de diciembre, Carlos, hay elecciones de alcaldes que son importantísimas pero para América Latina, no solamente para Venezuela, y que por supuesto van a concitar la atención del gobierno, que va a tener que dedicarse a eso. Y después están las elecciones de gobernadores, me parece, o de legisladores en el 14. En el 14, bueno. Pero estamos hablando de una dinámica electoral que hace muy difícil poder avanzar en la gestión y además que a cada tanto te permite que el enemigo concentre esfuerzos, etc. Entonces, ahora, ante eso, ¿qué hay que hacer? Uno podría decir, bueno, ante las limitaciones de la vía institucional, la vía insurreccional. Pero bueno, no hay condiciones en este momento en América Latina, yo por lo menos no la veo en ningún país. Y eso que está pasando ahí en Paraguay es un invento de la CIA. Que no me vengan con el ejército paraguayo del pueblo, porque esa película la vimos, digamos, en Chile, pero la vimos en la época de Allende, que también le armaron un grupito, digamos, que eran todos de la CIA, ¿no es cierto? Entonces no tenés condiciones para una vía insurreccional. Por lo tanto, tenés que explotar al máximo las potencialidades que te da la vía institucional, ver cómo cambiar la correlación de fuerza y esperar el momento donde de repente se pueda producir un salto revolucionario. Pero eso, digamos, no va a estar fijado por un cronograma electoral, sino por lo que en Venezuela se llama gobierno de calle o la política de calle.
Yo creo que lo peor que puede pasar en nuestros gobiernos, esto incluye el caso Argentina, Brasil, o sea, todos los países que están en este arco, ¿no es cierto?, es dejar la política limitada al marco de lo puramente electoral o institucional. Cuando la verdad de la política, aún en regímenes de este tipo, está en la capacidad de ganar la calle. Y fíjate que la derecha en Venezuela está haciendo eso de una manera muy consciente, tratando de ganar la calle, ¿no es cierto? La calle era chavista, ahora la calle empieza a haber un tironeo, porque los otros también no son tontos y están tratando de ganar la calle. Así consiguió candidato. Y consiguió un candidato. La embajada consiguió lo que todavía no ha logrado en la Argentina, que es inventar el candidato. En Ecuador ya inventaron, ¿cómo se llama el banquero aquel? Guillermo Lasso, se me había olvidado. Guillermo Lasso, antes estaba que era Álvaro Noboa o que era esto, y ya la embajada dice Guillermo Lasso, detrás de él vamos, ¿no es cierto? Hizo una elección, sacó 20, 21% de los votos, Correa lo arrasó con 57, pero ya tienen el candidato. En Venezuela también, en Bolivia todavía no lo encuentran, acá están buscándolo, están cerquita, digamos, y están a punto de ungirlo, ¿no es cierto? Porque, mira, a veces la izquierda en sus afanes postmodernos se olvida la lucha de clases, los imperialistas nunca se olvidan tan permanentemente. Y sobre la cuestión militar te digo, es un tema de vuelta que daría para una respuesta muy larga, la tengo que abreviar porque hay varias otras preguntas. En Venezuela el ejército ha sido totalmente reformateado ideológicamente. Yo estuve dando unas conferencias ahí en Fuerte Tiuna, embajador, muy interesante con los grupos de aspirantes y alféreces, había casi 800 de ellos, y la verdad, bueno, yo hice todo este panorama un poco que está en el libro, pero las preguntas de los alféreces y los aspirantes eran impresionantes. Digo, que en un establecimiento militar se levante un alférez y diga, bueno, como dijo Lenin, la caracterización del imperialismo, yo dije, a ver, ¿qué es esto? ¿No es cierto? En Argentina no se consigue esto, ¿no? Claro, no solo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, digo. Ahora, en Ecuador y en Bolivia el proceso ese de reformateo de la cabeza militar está mucho menos desarrollado, y es un factor que hay que tener en cuenta. Y no solo eso, hoy en día los Estados Unidos, si va a tratar de hacer un golpe militar, no va a ser a través de las Fuerzas Armadas, sino a través de prefecturas, gendarmería, policía y todo eso. Las últimas tres. Acá el muchacho de camisa cuadros, si no veo mal. ¿Estás vos? Dale. Sí. Y después vamos arriba, a la punta, al señor y al señor allá, exacto, y allá. Adelante. Felicitaciones a Atilio en primer lugar, y preguntarte en función de la crisis del capitalismo, de esta crisis, pero de esta oportunidad que se abre para los revolucionarios y la izquierda, ¿cuáles son los desafíos para los movimientos populares, para los gobiernos y para las organizaciones políticas del palo, como decía Eduardo, en el medio de este fenómeno? Una parte creo que la respondía, pero me interesaba esa pata. Mira, yo creo que los desafíos, a mi manera de ver, son tres, ¿verdad? Primer desafío, desarrollar una gran capacidad organizativa del sector popular y de la gente del palo. No la tenemos. Tenemos organizaciones muy fragmentarias, muy dispersas, muy desunidas, digamos, carentes de cohesión y de unidad, y que por lo tanto un potencial que podríamos tener en caso de que hubiera un proceso de unidad efectiva se diluye en una serie de manifestaciones muy marginales. Creo que entonces el tema de la organización y cómo organizarnos, qué formato organizativo, digamos, adoptar, es un tema realmente fundamental. Segundo elemento, el elemento de la conciencia, o sea, el elemento ideológico. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese terreno, porque el capitalismo, recordemos lo que decía el Che Guevara, hace 500 años que viene indoctrinándonos con sus ideas. Y por lo tanto, plantear de que el capitalismo es el problema, que el problema no es esta política económica o aquella otra política, o la devaluación, o esto o lo otro, sino que es el sistema en su conjunto que está condenado, un sistema que no puede resolver hoy en día las dos grandes contradicciones que lo caracterizan, la contradicción capital-trabajo, para que nada menos que Obama salga a denunciar como un escándalo que el salario mínimo de los trabajadores norteamericanos en términos reales esté congelado desde el año 1989.
¿Te das cuenta? O sea, 24 años, el salario mínimo es igual, no ha habido un toque, solamente un ajuste por inflación. Habla de que hay un tema que es insoluble, para no hablar de la regresión fenomenal en los países europeos. Y la segunda contradicción es la contradicción insalvable con el medio ambiente. Hoy en día, acumulación de capital significa destrucción masiva de la naturaleza. Entonces pero hay que trabajar ideológicamente mucho en ese terreno para explicar, como decía Lenin, explicar 100, 1000 veces, porque no basta con decirlo una vez. Por algo Fidel lo decía tantas veces, estas cosas, ¿no? Y Chávez lo mismo. Las últimas tres. Mi pregunta tal vez no es apropiada para este lugar, pero quisiera hacerlo porque me gustaron tanto las afirmaciones que hemos recibido. Quiero preguntarle a Atilio si puede hacer algún comentario sobre la Argentina. ¿Qué estamos viviendo esta época? ¿Qué se puede hacer para evitar, por ejemplo, que la nueva clase media baja que se está creando en la Argentina no se politice en contra del fenómeno que la ha hecho crecer? Le puedo dar muchos ejemplos, pero usted lo sabe, así que... Veníamos zafando, ¿viste? Siempre pasa esto. Sí, al final. Son las últimas preguntas. Las últimas preguntas. No. Exactamente. Mira, yo creo que lo que se puede hacer pasa por básicamente algo de lo que le estaba diciendo a él. Me faltaba decirle la tercera cuestión. Dije organización, conciencia y estrategia y tácticas adecuadas de lucha, ¿verdad? Que yo creo que ese es un tema importantísimo y que muchas veces no se entiende claramente. ¿Qué se puede hacer acá? Mirá, yo creo que hay un tema de, me parece a mí, la necesidad de coherentizar una serie de políticas que hace el gobierno, sobre todo en materia económica, que al no estar coherentizadas restan eficacia a políticas muy valiosas que se hacen, por ejemplo, en materia de promoción social, en materia de vivienda, en materia de asignación universal. Yo, por ejemplo, vengo insistiendo hace mucho tiempo que hay un tema que el gobierno debería encarar fuertemente y con mucha urgencia, y se lo he dicho así a mucha gente del gobierno, que es una política antiinflacionaria. Ante eso me dijeron algunos de ellos que una política antiinflacionaria es recesiva y es ortodoxa, es neoliberal, pero yo creo que están muy mal informados. Hay políticas antiinflacionarias que son políticas que tienden a garantizar crecimiento con equidad. No todas las políticas antiinflacionarias son las de Martínez de Oz. Bueno, pero hasta ahora, digamos, no ha habido una eficaz política antiinflacionaria. Entonces, este fenómeno de la ingratitud popular que decíamos recién, gente que de repente recibe un salario, una asignación universal, una mejora previsional, pero eso se lo come la inflación. Entonces yo creo que el gobierno, una de las cosas que tendría que hacer es tener una eficaz, durísima política antiinflacionaria que se facilita en un país en donde la economía, los sectores más concentrados son sectores perfectamente identificados. Digamos, no es lo mismo cuando Perón quería combatir la inflación en el año 54-55, cuando, por ejemplo, el abastecimiento de los bienes comestibles de cada día en la Argentina estaba repartido en 500.000 pequeñas almacenes atendidas por españoles, por ejemplo, los famosos gallegos del almacén. Hoy en día resulta que si uno toma la cámara de supermercados chinos más los 8 grandes hipermercados de la Argentina, tiene más del 82% de los bienes que hacen a la canasta familiar. Bueno, ahí hay que hacer una operación que debe ser mucho más efectiva que la que ensaya Guillermo Moreno, que no ha demostrado tener resultados. Y yo creo que en la medida en que se haga una política antiinflacionaria muy efectiva, creo que, por ejemplo, va a ser uno de los elementos que va a permitir que haya una respuesta más adecuada a las circunstancias en relación a lo que usted planteaba. Habría muchas otras cosas que habría que decir. Creo que se ha demorado mucho el gobierno en reconocer el tema de ganancia y en modificar los pisos de bienes personales, de ingresos, etcétera. Errores que bueno, que en este momento se pueden llegar a pagar muy caros. Vale. Sí. Y la última es allá, exacto, ahí. Está bien. Mi pregunta es concisa. Con respecto a la versión que existe sobre células cancerígenas inducidas al comandante Chávez, yo quisiera saber por lo menos su opinión o versiones más o menos, porque esta es una cosa que yo la dije en mi familia hace bastante tiempo cuando comenzaron todas estas enfermedades y me decían que estaba delirando, pero no creo que sea así. De todas maneras, quisiera su versión porque yo ayer en 750 escuché
de su parte una parte nada más de lo que usted dijo. Muchas gracias. De nada. Gracias. Mira, yo creo, primero, cuando se habla de ese tema, mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible hacer eso, inoculación de células cancerígenas? Por favor, hablen con cualquier persona que haga investigación en biología. Se vienen haciendo inoculación de células cancerígenas hace por lo menos 70, 80 años, en ratones, en monos, en ovejas, en perros, a los efectos experimentales. Este es un asunto que está recontra armado, probado y se puede hacer. El problema fundamental es el vector. Una cosa es tener un conejito en una jaula, otra cosa es tener una persona como Chávez con 3 círculos de seguridad y llegar a inocularlo. Pero lo que pasa es que la idea de la inoculación por la vía de una inyección es una idea anticuada. Por ejemplo, hoy en día hay métodos, me han dado a conocer a mí, gente que está en eso, en donde, por ejemplo, a través de un micrófono cargado con partículas radioactivas que pueden ser activadas por alguien que esté, supongamos, en la sala, y con un control remoto puede producir una pequeña descarga en el momento en que le dicen, comandante, que piensa tal cosa, y aquel que está allá en la punta aprieta un botoncito y estas partículas radioactivas que están latentes acá se pueden activar. Y eso... Un ejemplo para que nos quedemos todos muchísimo más tranquilos. Bueno, claro, es que yo creo, mira, yo lo dije a Venezuela y se lo dije a Nicolás Maduro. Le dije, mira, ten cuidado porque a mí me pasaron esta información gente que sabe mucho de este tema, ¿no es cierto? Y hoy en día hay maneras de producir este tipo de transferencia o irradiaciones que tengan consecuencias terribles, cancerígenas, que son realmente impresionantes. Déjenme que diga un poco más sobre esto. ¿Por qué yo pienso que Chávez fue realmente asesinado? Mira, varias cosas. En primer lugar, hay una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos en la época de Bush, ¿no es cierto?, donde dice que es legítimo asesinar a enemigos políticos del pueblo norteamericano. O sea, esto está dicho de manera muy clara. O sea, se legitima el asesinato de los rivales del imperio. Esto está escrito con toda la letra en una decisión del gobierno norteamericano. Segundo lugar, la historia de los Estados Unidos demuestra que en América Latina solo han matado un número impresionante de presidentes o de grandes líderes políticos. Roldós en Ecuador, Torrijos en Panamá, el Che Guevara, que había caído en combate pero estaba vivo, estaba indefenso, no podía defenderse, sin embargo lo mataron, ¿no es cierto? General Carlos Prats y su señora en la Argentina, general René Schneider en Chile, presidente Juan José Torres acá exiliado en la Argentina, Orlando Letelier en Washington. Teníamos que ser unos tontos de descartar la hipótesis de que pueda haber habido una intencionalidad contra el líder político que estaba, según Lula, motorizando como nadie el proceso de integración de América Latina. Segunda cuestión. Tercera cuestión. Estados Unidos y la CIA viene desarrollando desde los años 70 un arma destinada a producir, ¿no es cierto?, infartos de miocardio o inoculaciones, no por la vía de la jeringa, de células malignas. Esto aparece en la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos en el año 1975. En mi blog, ¿no es cierto?, yo publiqué el informe que saca el New York Times con la foto de la pistola, que la tiene Frank Church, que era el senador que era un senador progre de verdad, que ayudó mucho a los exiliados durante el golpe de Chile, a los exiliados argentinos, y él era el jefe de la Comisión de Inteligencia y mostraba el arma de la CIA, que disparaba, ¿no es cierto?, un haz ultra frío, ultra congelado, del tamaño, el espesor de un pelo humano, y que era capaz de ser introducido en el cuerpo de la víctima sin que éste se diera cuenta. Era una temperatura, no sé qué, 200 grados bajo cero, algo así, portadora de esas células malignas o que podían producir un ataque al corazón. Yo digo, si eso lo hacían ya a principios de los 70, con los avances fenomenales que ha tenido la tecnología en estos años, el tema del vector para inducir esa clase de reacciones químicas en el cuerpo tiene que haber sido, de verdad, un salto fenomenal. Entonces tenemos que tener en cuenta de que hoy en día
¿no es cierto? Ellos cuentan con esa metodología. Y nosotros, cuando yo lo digo, es para alertar a los grupos que, digamos, tienen a su cargo la seguridad de nuestros presidentes, que tengan mucho cuidado. A mí me dejó helado la cosa aquella del micrófono, ¿no es cierto? Porque esto realmente es casi imposible. Lo cual puede implicar que de repente, cuando quiera haber una conferencia de prensa con estos presidentes, bueno, muy bien, pero los micrófonos los pongo yo. Yo sugeriría fuertemente eso a gente como Nicolás Maduro, o a Correa, o a Evo, o a Cristina, o a Dilma mismo. Además está el otro hecho estadísticamente sorprendente. Yo no recuerdo en mi vida que de repente 4 o 5 presidentes de América Latina, todos con cáncer, digo, ¿pero qué pasó? Las leyes de la estadística ya no son reales. Yo me acordaba la curva de Gauss, todo eso, esto es imposible de que ocurriera. O sea, algo esta gente, algo se trae, no tenemos pruebas, pero yo estoy seguro que antes de que pase mucho tiempo, alguien va a salir a cantar la verdad de qué fue lo que pasó hoy. Última, señor. Le pido brevedad, por favor. Voy a tratar. Primero, felicitaciones a Tilio por el premio. Y yo te saco un poco de contexto, porque es lo que yo sé. ¿Qué opinión tenés sobre el problema del papel de la burocracia sindical en nuestro país, que es funcional a todos los gobiernos de turno y que son, digamos, la antítesis de lo que tendría que ser el movimiento sindical en materia de democracia? Porque tenemos en la práctica, digamos, una representación sindical que son verdaderos monarcas, porque parece ser que los cargos sindicales son vitalicios, incluso más que en la política. Gracias. Muchas gracias. Okay. Mirá, tengo la misma opinión que parecería ser que tenés vos, digamos, y creo que lamentablemente ha habido un proceso de cooptación, la burocracia sindical, pero no solamente bueno, yo diría primero, habría que hacer algunos matices, no todos los dirigentes sindicales, aunque sí un número mayoritario lo son. Segundo lugar, este fenómeno no es exclusivo de la Argentina, también por ejemplo lo estamos viendo en Venezuela muy fuertemente, lo hemos visto, cómo esta burocracia ADECA, por ejemplo, se ha aferrado a esos sindicatos y no hay manera de moverlos, ¿no es cierto? Lo mismo en otros países. Entonces creo que de alguna manera hay un antídoto para eso, que es la participación activa de los trabajadores. Pero bueno, los trabajadores tienen que trabajar, tienen que viajar en condiciones muchas veces infrahumanas, no tienen tiempo de meterse, y entonces esto le dejan el campo orégano a la burocracia sindical, que objetivamente termina jugando a favor del capital, o como pasó en algunos casos en la Argentina, directamente marcando a los trabajadores rebeldes para que se los llevaran las fuerzas de seguridad paramilitares. Caso de la Argentina, ¿cuántos dirigentes sindicales no fueron culpables de haber traicionado a sus trabajadores y mandarlos a la muerte? Así que coincido contigo en el análisis. Te dejamos el cierre, obviamente. Sí, el cierre quiero, mira. Trae las buenas noticias. Traete las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias de que la revolución bolivariana sigue su curso, de que Rafael Correa ha sido ratificado en febrero, de que Evo Morales va a ser ratificado en poco tiempo más. Tenemos procesos más turbulentos en Argentina, Uruguay y Brasil, pero confiemos en que podamos ir avanzando. Pero bueno, yo quería primero agradecer realmente en la presencia del embajador Martínez Mendoza al gobierno bolivariano por esta distinción. Realmente esa pluma... Y fue ahí donde escribí unas páginas que algunos quedaron muy sorprendidos, pero que las volvería a escribir ahora en frío. Las vuelvo a escribir ahora en frío, porque el daño que se le ha hecho a América Latina, no solamente a Venezuela, y te digo, a la causa emancipatoria de los pueblos, con eso que le hicieron a Chávez es absolutamente imperdonable. Así que bueno, agradecer al gobierno de la Revolución Bolivariana, agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, que me ha acogido durante todos estos años, desde el 2007 acá trabajando en el PLED, y por supuesto agradecer a mis colaboradores, mis amigos, mis colegas en el centro, y particularmente la gente que trabaja conmigo en el programa latinoamericano de educación a distancia en ciencias sociales, que estamos tratando de poner nuestro pequeño granito de arena, digamos, para llevar adelante un análisis distinto de lo que es la sociedad latinoamericana en el marco de unas ciencias sociales que se han vuelto muy conservadoras.
Agradecer también a los amigos de Ediciones Luxemburg, que fueron quienes editaron la primera versión del libro, que a la postre saldría ganadora. Acá están las dos ediciones, la original, que es aquella, ¿no es cierto? Así que le agradezco a los amigos de Luxemburg por haber confiado en mí, en preparar este texto, ¿no es cierto? Bueno, y a mi mujer, a Andrea, y a mis hijos que están todos por acá, a Gabriela, a Pablo, a Tomás, a Andrés y Sofía, que creo, está por ahí Sofía, hola Sofía, ¿no es cierto? Que fueron, digamos, el ancla de realismo que a veces me permitió llevar a estos análisis, a veces un poco pesimistas, pero como el buen doctor, ¿no es cierto? Que cuando ve una radiografía que le preocupa, lo que tiene que hacer, mira, acá tenemos un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos, y no decir, no hay ningún problema, está todo bien. Creo que mi misión es tratar de decir las cosas cuando hay problemas, porque de esa manera se pueden solucionar. Y yo confío en que los problemas que tenemos, los grandes desafíos que tenemos, los vamos a ir solucionando, pero requiere un realismo muy grande y una gran voluntad de luchar contra fuerzas muy poderosas, porque el enemigo que tenemos enfrente, hay que recordarlo, como lo decía Fidel, es la mayor superpotencia imperialista conocida jamás en la historia de la humanidad. Entonces no es un juego menor. Así que bueno, seguiremos en esta lucha. Gracias a todos por venir, gracias Eduardo. Gracias a vos, por favor. Y gracias a todos ustedes, también en nombre del Centro Cultural. Gracias.